Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos el resumen de la jornada, como ya sabéis, se ha jugado entera y en esta ocasión pues os traemos el mejor análisis de los mejores partidos, cambios en las clasificaciones, ya sabéis todo esto. Así que, sin más dilación, vamos con ello. Correcto, hoy por fin, después de bastantes semanas, podemos comentar la jornada entera, nos hemos esperado, a este martes para poder comentar los tres partidos que había ayer lunes, que eran los tres bastante interesantes y que, bueno, de hecho, han cambiado bastantes cosas en varias de las tablas de varias de las ligas que comentamos hoy. La primera de ellas es la Liga Española, que hemos tenido esta jornada, este fin de semana, una jornada muy interesante. El Girona empezó ganándole 1-2 a la Real Sociedad, 2-1 al Atlético de Madrid, al Valencia, 3-1 el Mallorca, al Elche, 2-0 el Barça al Osasuna, 0-1 el Español en el campo del Getafe, Sevilla 4, Real Oviedo 0, Celta 2, Athletic Club 0, el Levante Villarreal, que se aplazó por la borrasca Emilia, Deportivo Alavés 1, Real Madrid 2 y Rayo Vallecano 0, Betis 0, que bueno, este fue claramente de los tres partidos del lunes el que no había que ver, viendo el resultado que acabó siendo. Sí, efectivamente, la verdad que sí, y es una pena porque la verdad que la primera No, parte yo creo que tuvo ocasiones como para marcar varios goles, pero bueno, esto es lo que siempre decimos, puede ser un partido que sea atractivo y al final pues que no acabe entrando la pelota, luego la segunda parte sí que ya fue pues ya un poquito más tostón, pero bueno, por suerte tuvimos otros partidos buenos, al igual que en el resto de la jornada de esta liga, que yo creo que más o menos han cumplido la mayoría de equipos que a lo mejor nos podíamos llegar a pensar, aunque hay alguna que otra sorpresa, como por ejemplo yo creo que el partido que abría la jornada, que es ese Real Sociedad Girona, que tal y como estaban las dinámicas de ambos equipos, incluso te puedes esperar que la Real pues volviera a ganar, y la realidad es que han echado incluso al entrenador, o sea que digamos que el cambio de dinámica va a ser completo. bueno, sí, total, y es una victoria también para el Girona muy importante. Es verdad que no le sirve para salir de esos puestos de descenso, pero bueno, sí que sirve para empatarse justamente, creo, exactamente, con hasta dos equipos que tienen 15 y la Real que tiene 16, o sea, están muy cerquita y luego, bueno, están a 3 puntos de que estar doceavos el Girona, con lo cual al menos parece que puede estar bastante apretado el descenso o esa última plaza, porque luego veremos que Oviedo y Levante les cuesta un poquito más. Pero bueno, empezamos hablando de los partidos por el título, por decirlo de alguna manera. Primero fue el Atlético de Madrid, que ganó 2-1 al Valencia en un partido que le costó bastante, la verdad. El Valencia estuvo bastante bien, fue uno de los mejores partidos recientes del Valencia, yo creo, porque salió bastante valiente. Además, es verdad que quizá no proponiendo demasiado, porque ir al Estadio Atlético de Madrid y proponer, además cuando el Valencia no es un equipo que se caracterice por eso, ni tiene los jugadores quizá, es complicado, pero sí presionando bastante arriba, incomodando bastante al Atlético de Madrid, tanto en un bloque alto en la presión como después en un bloque bajo. Y bueno, de hecho, estuvieron empate, si no me equivoco. Pudieron incluso adelantarse antes que el Atlético de Madrid con una ocasión de Hugo Duro. Luego me parece que marca Pepe el 1-1, que luego fue anulado antes de que fuese de verdad. O sea que, quiero decir, que tuvieron bastantes ocasiones. Al final, el Atlético de Madrid yo creo que sí que es mejor y lo acaba decidiendo un golazo de Griezmann espectacular, un control impresionante. Pero bueno, sí que es verdad que el Atlético de Madrid comentábamos que habían resurgido bastante el mal inicio. Ahora llevan unas cuantas semanas que el juego no está siendo tan fructífero quizá como ese tramo medio de la temporada hasta ahora. Y creo que pasa también porque Julián Álvarez le está costando un pelín. Es verdad que yo creo que hasta ahora está teniendo una temporada un pelín peor que la del curso pasado. De hecho, por ejemplo, este fin de semana lo cambia antes del 60, tanto a él como a Barrios, que quizás son los dos mejores jugadores de la plantilla. Y claro, bueno, cuando tu jugador estrella no está pasando por su mejor momento, tanto a nivel goleador o estadístico como fútbol, sensaciones, ¿no? Y lo que genera en el campo, pues es más complicado estar al nivel, ¿no? Seguir cumpliendo. Contra el Barça, por ejemplo, también vimos que le costó bastante, aunque bueno, en ese partido quizá el único que... Bueno, Barrios estuvo bien y también, no me sale el nombre, tío, que se lesionó Baena. También estuvo bastante bien, pero bueno, le está costando un poco más al Atleti estas últimas semanas, incluso ya mes. Sí, la verdad que sí. De hecho, estoy bastante de acuerdo con lo que has recogido aquí. Y es que Julián Álvarez, que no vamos aquí a descubrir nada, es un jugadorazo, no solo que te aporte goles, sino sobre todo en el juego. Y claro, yo creo que también afecta, quieras que no consiga aportar lo mismo que en semanas o meses anteriores. De hecho, hay gente que rumorea que a lo mejor pues está un poquito descentrado con el tema este de la renovación, de a ver si luego en verano cambia de club o no. Yo la verdad que creo que eso pues es un episodio que todavía falta mucho como para que esté descentrado por eso. Yo simplemente creo que es pues una mala racha que todos los delanteros la tienen, evidentemente. Así que bueno, yo creo que al Atlético le queda esperar que se acabe de entonar, porque a ver, si bien es cierto que tienen otras alternativas en ataque, de hecho, como has dicho tú,
Griezmann es el que rescata los 3 puntos con otro tengo golazo, pues yo creo que igualmente a Julián se tiene que exigir más, sobre todo porque yo creo que todos consideramos que es uno de los mejores delanteros del mundo y que esté a este nivel pues es sorprendente, pero al menos de momento el Atlético ha conseguido rescatar estos puntos que, bueno, como dijimos, era casi más importante sacar esa victoria para estar ahí bastante cerca o al menos no despegarse de la lucha por el título que seguir alejándose. Correcto, y viajamos ahora al Camp Nou para comentar el Barça-Osasuna, que, bueno, creo que también fue un partido que al Barça, igual que al Atlético de Madrid, le costó bastante, pero el partido creo que sí que no fue similar, porque el Osasuna hizo un planteamiento bastante diferente al del Valencia. De hecho, desde el primer minuto, pues apostaron por estar un poquito más encerrados atrás y aprovechar la velocidad de Víctor Muñoz a las contras, que es espectacular lo que corre ese chico. De hecho, le gana carreras a prácticamente todo el mundo. Estuvo un par de veces bien Gerard Martín, pero por ejemplo a Valde le ganó una, Valde que es uno de los laterales más rápidos del planeta. Pero bueno, y con ventaja además Valde, o sea, espectacular el partido que hizo Víctor Muñoz, pero bueno, al final el Barça pudo romper ese muro que le costó muchísimo en esa primera parte y durante gran parte de la segunda. De hecho, me parece que es cerca del minuto 70 cuando marca el gol Rafinha, que además no viene en una acción de bloque bajo, ahí seguía perfecto en los Osasuna, sino que viene una buena conducción de Pedri y un remate desde fuera del área de Rafinha, que acaba tocando en un defensor y que si no hubiese tocado quizá la podía haber pagado Sergio Herrera, que hizo un gran partido, por cierto, el portero de los Osasuna. Y luego, bueno, a partir de ahí sí que es verdad que los Osasuna tiene que salir un poquito más, el Barça se aprovecha, marca otro gol ahí con un rebote raro que le acaba llevando a Rafinha, que solo tiene que empujarla y bueno, muy importante evidentemente, ya lo comentábamos hace tiempo, ¿no? El Barça ya hace un par, 3 semanas que recuperó a Pedri, que recuperó a Rafinha y desde ese punto sí que es cierto que está recuperando un poco ese buen juego. Es cierto que quizá este partido no es el mejor ejemplo, también porque era muy, o sea, es complicado. Al final tienes una línea de 5 y luego otra de 4 delante entre defensas y mediocampistas que te están cerrando la portería y no es fácil meterse por ahí a pesar de que tengas jugadores del nivel, pues eso, de Pedri, Rafinha, Lamine Yamal, de lo más técnico que hay en el mundo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una victoria importante, es un partido que al Barça y a cualquier otro equipo se le puede complicar cuando un equipo bueno, a los Osasuna le valía el empate, evidentemente, y no los culpo por ello. Pero bueno, es eso, yo creo que es meritorio también que el Barça haya podido romper una defensa así. Veremos que, bueno, una victoria súper importante, evidentemente, para continuar líder y para no separarse más de ninguno de sus adversarios, porque los dos ganaron y el Villarreal no pudo jugar. Pero bueno, evidentemente sí que se separó el Villarreal, al menos en ponerle un poco de presión, porque tienen que ganar los partidos que les quedan, ambos. Sí, la verdad que sí. De hecho, yo siempre que hay este tipo de guión de partido en el que un equipo se encierra súper bien, me vienen a la cabeza las palabras de Guardiola, que es que con este tipo de planteamientos es el más difícil de resolver desde la prehistoria. O sea, yo creo que todo el mundo está de acuerdo que por muy buen equipo que tengas, es mucho más difícil enfrentarte a un equipo que esté totalmente encerrado que uno que deje espacios. Entonces, hay que valorar, por mucho que puedas pensar que Osasuna, pues esta temporada no lo está haciendo muy bien, de hecho creo que está pues en las posiciones por ahí atrás. Igualmente, te igualan el partido con esa defensa tan férrea y yo creo que es muy importante, sobre todo a la que cae el primer gol, aunque luego del primer gol pues también aguantaron bastante bien, de hecho incluso tuvieron alguna que otra oportunidad con alguna salida, pues es muy importante superarlo y yo creo que sobre todo en esa jugada de Rafinha del 1-0, aprovecha yo creo que uno de los pocos momentos en los que se generó espacio porque justo había habido cambios tal y de hecho el propio entrenador de Osasuna lo dijo, o sea que por esa parte digamos que fue pues bien buscado por parte de Rafinha, además que yo creo que ahí tocaba chutar sí o sí, porque ya habíamos visto en otras ocasiones que no acabábamos de chutar, siempre era un pase para un lado o para el otro, así que yo creo que en esas ocasiones hay que mandarla por dentro 100%, y bueno, lo que comentas tú, ¿no? Que ahora mismo, tal y como está la liga, es capital llevarse los 3 puntos porque te permiten estar mínimo hasta 2026 líderes, por mucho que luego en Villarreal pues pase lo que pase. Correcto, y vamos ahora, perdón, al partido del Real Madrid, que es a otro al que le costó bastante. Hizo unos 20-25 minutos primeros bastante buenos el conjunto de Xavi Alonso, muy esperanzadores. Otra vez, perdón. Hasta el gol de Bellingham anulado, yo creo, los primeros 20-25, eso que decía. Y luego, no sé qué pasó realmente, pero el Alavés como que empezó a tomar control del partido, ser más positivo, tener más ocasiones incluso que el Real Madrid. Recuerdo alguna parada de Courtois y al final acabó llegando el gol de Carlos Vicente, yo creo merecido en ese momento el empate del Alavés. Y bueno, es verdad que luego sí que tiene mérito otra vez la reacción del Madrid con una gran acción de Vinicius que luego acaba marcando Rodrigo, que por cierto no había marcado en casi un año y ahora lleva 2 seguidos y yo me alegro por él, la verdad. Parece que va a ser otra vez protagonista en el Real Madrid. Y bueno, luego está la acción del penalti, que es bastante polémica, la verdad, creo que es una acción bastante gris y si no la pitan te puedes quejar y si la pitan te puedes quejar también. Pero bueno,
se salva el Madrid al final con eso que decía, un buen inicio y un buen final, pero ese tramo medio en el que generó muchas dudas otra vez, es verdad que tenía un montón de bajas, sobre todo en la zona defensiva, era escandaloso, de hecho debutó en el lateral izquierdo el chico de la cantera, pero bueno, igual que hemos dicho con Atlético de Madrid y Barça, quizá no son las mejores sensaciones, pero sí que es la mejor puntuación que se podía sacar este fin de semana, con lo cual no ha cambiado demasiado nada en la tabla de la parte de arriba. Sí, la verdad que sí, sobre todo pues teniendo en cuenta también la dinámica en la que venía el Madrid, que le estaba costando mucho en estos últimos partidos, así que yo creo que Mendizorroza, que siempre es un campo difícil, sea lo que sea, sacar los 3 puntos de ahí es bueno, y de hecho pues ya viendo el guión del partido pues tiene todavía más valor, porque yo la verdad que, como has dicho tú, en varios tramos es cierto que el Madrid estuvo bien, de hecho estuvo desde hace bastantes semanas que no lo veía bien a ese nivel, pero luego sí que del gol, no sé si fue relajación o que el Alavés fue con todo arriba, puede que una mezcla de las dos, y luego sí que ya del empate, pues el Madrid se lo volvió a tomar en serio, digamos, y Rodrigo, que como dices tú, pues está de momento a un nivelazo, porque ya son 2 partidos en los que marca, y en este pues ha sido totalmente clave, y bueno, si no lo tuviesen aguantado, pues fue el que abrió la lata, que también es el gol más importante siempre de un partido, así que podemos decir que al menos está resurgiendo esa versión del brasileño que, como decías tú, yo creo que tiene para demostrar esto y bastante más. Correcto. ¿Y esto cómo ha dejado las tablas? Pues como decía antes, en la parte al menos de Champions League, completamente igual. El Barça está primero, el Madrid segundo, a la espera de los 2 partidos del Villarreal, que si los gana será el segundo clasificado. El cuarto es el Atlético de Madrid, el quinto es el Español, que no hemos hablado de ellos, pero consiguió una victoria espectacular en el campo del Getafe, que ya sabéis que es siempre complicado y que ahora mismo están ya a 5 puntos del Betis, que no pudo ganar ayer ante el Rayo Vallecano, con lo cual es una distancia bastante considerable y aunque Manolo González sigue diciendo que el objetivo es la permanencia, parece que pueden ir a bastante más. El séptimo es el Athletic Club, que ya solo está a un puntito del Celta, que le ganó precisamente en el duelo directo este fin de semana. Y luego tenemos a Sevilla, Getafe, Elche, Deportivo Alavés, Rayo Vallecano, Mallorca, Real Sociedad, Osasuna, Valencia, empatados a puntos estos últimos dos con el Girona, que es el primero que marca el descenso, y luego, como decía antes, Oviedo y Levante un poquito más desmarcados a 5 y 6 puntos respectivamente de salir de los puestos provisionales de segunda división. Sí, la verdad que estoy muy de acuerdo con lo que has dicho antes de que esa última posición del descenso puede ser incluso de las más igualadas. Tendría que revisar cómo han sido las últimas temporadas, Hay pero yo muchos creo que equipos. está súper apretado. O sea, es que yo creo que con un partido, bueno, lo que le ha pasado al Girona, que con un partido que ha ganado, pues ya se ha conseguido poner ahí bastante a tiro del resto. Así que yo creo que este año a lo mejor la gran pelea la tenemos por el descenso. Puede ser, de hecho es lo que decía antes, el Girona está 18º, pero está a 3 puntos del 12º, que podría parecer que es una realmente el 12º, joder, piensas, bueno, estoy seguro aquí, no creo que descienda, pero ahora mismo es una distancia de un partido, de hecho con el 11º, bueno, y con el 9º son 5 puntos, que no es tanto, sabiendo que faltan, bueno, más de 20 partidos por acabar la liga, así que sí, la verdad que parece que esa última posición de descenso puede estar bastante igualada, que oye, mejor que mejor, cuanto más lucha haya en todas las zonas, pues más contentos estaremos. Y vamos ahora a la Premier League, donde también tenemos una lucha muy interesante por, evidentemente, la primera posición, pero también por todo lo demás, la verdad, seguramente. También en el descenso, también en Europa, también en Conference, también en Champions, también en todas las zonas. El Liverpool ganó 2-0 al Brighton, lo mismo hizo el Chelsea ante el Everton, 2-3 ganó el Fulham al Barley, 2-1 el Arsenal en el último minuto prácticamente ante el Wolverhampton, que ya sabíais que tenía solo 2 puntos en esta Premier League, bueno, y lo sigue teniendo. West Ham 2, Aston Villa 3, también gran victoria ayer final con un doblete de Morgan Rogers del Aston Villa para seguir luchando por el liderato. Nottingham Forest 3, Tottenham Hotspur 0, una paliza muy sorprendente, la verdad es verdad que ninguno de los dos estaban demasiado bien, pero joder, 3-0 es duro. El Sunderland, que ganó el derby 1-0 ante el Newcastle, 0-3 el Manchester City en el campo del Crystal Palace, meritoria la verdad esta victoria, 1-1 Brentford y Leeds United, y bueno, el partido de la jornada que fue claramente el de ayer, el Manchester United 4, Bournemouth 4, un partido completamente loco, con 1000 cambios de guión, con 1000 goles, con 1000 golazos, uno de Bruno Fernández espectacular, y bueno, que también, por otra parte, quitando el espectáculo y lo bueno que nos dejó, también dejó claro un poco las debilidades, sobre todo del United, pero también del Bournemouth, una defensa que se debería de mejorar. Sí, sin duda. Cuando tú ves un resultado de este calibre, puedes pensar que ha sido pues por una exhibición ofensiva o también de que ha habido pues problemas defensivos. En esta ocasión yo creo que fue un poquito de las dos. Y sobre todo lo que más destacó este partido, aparte de los 1000 cambios de guión y que al final pues el United creo que o sea, desperdicia una oportunidad muy buena de sumar de tres, es que es llamativo hoy en día ver que en un mismo partido haya 2 goles de falta y además goles bastante buenos, porque ya vemos que últimamente cuesta mucho, pero en esta ocasión es que el de Evanilson ya es bueno, pues que el de Bruno Fernández se la mete al palo del portero contra las cuadras, es un auténtico golazo.
Y bueno, como decía, pues es una pena que ahora que el United pues puede aprovechar esta oportunidad de seguir acercándose, ¿no?, a esa zona Champions, incluso quién sabe al liderato, pues deja escapar 2 puntos que yo creo que sobre todo con un poco más de atención defensiva pues se podría haber evitado. Y de hecho es una cosa que ya le ha pasado en 2 ocasiones en menos de una semana prácticamente, porque si no me equivoco, el Ujú. lunes pasado, no este, sino el otro, hace una semana, tuvo una situación muy similar ante el West Ham, y también empató. Y bueno, de haber sacado esos 4 puntos, los 2 del Bournemouth y los 2 del West Ham, ahora mismo tendría 30 y estaría cuarto clasificado a 6 del primero, pero en zona Champions, que oye, Ujú. dices esto a cualquier fan del United el año pasado y se vuelve completamente loco. Pero bueno, por comentar otras cositas, el Arsenal, que bueno, le costó horrores ante el Wolves, un colapso ahí brutal, la verdad, no sé qué pasó en el equipo de Arteta, pero bueno, prácticamente la historia del partido fue Bukayo Saka generando ocasiones continuamente, centros, regates, disparos, pero no acabando de ser materializadas, hasta que al final la última que generó sí que acabó, bueno, creo que fue gol en propia al final, no de Gabriel Jesús, que por Ujú. cierto, Sí. nos alegramos también mucho de su vuelta después de casi un año fuera por los cruzados. Pero bueno, fue esa acción justo en el minuto 90 y larguísimos, que prácticamente luego ya pitó, que fue el 2-1 y que bueno, mantiene el liderato del Arsenal, que justamente de no haber ganado, se hubiese empatado ya puntos con Manchester City y se hubiese quedado tan solo un punto por delante del Aston Villa, con lo cual, bueno, tendríamos ahí 3 equipos en un punto, que sería súper interesante. Los tenemos ahora en 3, que tampoco es una locura de distancia, pero hombre, al menos en ese papel moral, ¿no? Mantener el liderato creo que es positivo, creo que refuerza un poco la motivación del equipo. Sí, sobre todo por cómo se desarrolló el encuentro, que yo creo que el Arsenal pues podría haberlo matado bastante antes. Y al final esto es un poco como decíamos antes con típicos partidos que le plantean con defensas cerradas a los equipos, pues en esta ocasión tienes ocasiones, yo creo, como para marcar varios, o sea, que incluso con más facilidad que, por ejemplo, el partido del Barça, pero no te quiere entrar, luego te acaban empatando cuando era ya el minuto 90, o sea, es totalmente surrealista, luego metes tú, o sea, yo creo que tienen que agradecer muchísimo esta victoria porque, como decías tú, ahora mismo les sigue situando como líderes y además viendo cómo vienen por detrás pues City y Aston Villa, pues es muy importante seguir en esta buena dinámica y sobre todo porque, como dijimos, el Wolves, que tiene 2 puntos, si te rasca algo ya es muchísima mala suerte, pero vamos, como hemos visto, ha sido el equipo que más le ha plantado cara en estos últimos tiempos al equipo de Arteta. Sí, la verdad que sí, es curioso que justamente sea ante el último clasificado, pero bueno, grandes victorias por cierto también importantes, tanto de Liverpool como de Chelsea y destacar sobre todo yo creo la del City, que va a un campo muy complicado y en el que varios de los grandes han pinchado ya este año, como es el del Crystal Palace y saca un 0-3, ganando además cómodamente, yo creo que el que más cómodamente ganó prácticamente de toda la jornada de los grandes, con lo cual, bueno, demuestra otra vez que parece que este año sí que pueden pelear por la Premier League. Ahora mismo el líder, eso sí, es el Arsenal con 36 puntos, 34 tiene el City, 33 el Aston Villa, y ya un poquito por detrás en la lucha europea, pues hay que meter un montón de equipos como Chelsea, Crystal Palace, United, Liverpool, Sunderland, Everton, Brighton e incluso Tottenham, Newcastle, Bournemouth seguramente también, y yo creo que en el Fulham quizá ya marcamos los que pueden ir al descenso, aunque tampoco parece que estén muy preocupados. Luego Brentford, Nottingham Forest, Leeds United, y ahora mismo los que descienden serían West Ham, Barley, que todavía tienen esperanzas de salir, y Wolves, que me parece que si no me equivoco, dijeron en la retransmisión el otro día ante el Arsenal que de perder el próximo partido es el peor arranque en la historia de cualquier equipo de la Premier League a esta altura, que, hombre, no es complicado adivinar porque llevan 2 puntos, pero la verdad que es complicado que parezca que se puedan salvar ahora mismo. Sí, la verdad que es un dato súper duro, pero si te agarras un poquito a las esperanzas que puedan tener sus seguidores, es que el mejor partido lo han hecho contra el líder, así que si siguen jugando de esa manera y les también tienen un poquito de suerte, aunque luego al final tuvieron mala suerte, pues también pueden plantar ahí un poquito de cara, pero yo creo que sobre todo el descenso también va a estar aquí bastante igualado, aunque no tanto como en la liga, pero vamos, yo creo que sobre todo va a estar entre el Barley y luego hasta el Nottingham, Brentford, por ahí Fulham, dependiendo un poco de las dinámicas, aunque yo sobre todo creo que el Fulham, luego de esa buena racha que había tenido, pues aspira un poquito más arriba. Sí, veremos lo que pasa, porque el Brentford, por ejemplo, y el Nottingham son 2 equipos que han estado, sobre todo el Brentford, años bastante cómodos en esa zona media, y el Nottingham el año pasado, incluso llegando a Europa, con lo cual es un poco extraño verlos aquí tan abajo, pero bueno, veremos lo que acaba pasando, veremos si no acaba siendo el Leeds también, que yo creo que es otro de los candidatos claros. Pero bueno, vamos ahora a la Serie A, donde aquí sí que hemos tenido
cambio de líder. Y lo hemos tenido porque, bueno, vamos a repasar primero todo lo que ha pasado en esta jornada. El Lecce ganó 1-0 al Pisa, lo mismo hizo el Torino ante el Cremonese, lo mismo hizo el Lazio ante el Parma, 2-1 al Atalanta ante el Cagliari, empate a 2 entre Milan y Sassuolo, pinchazo importante, y justamente después el Nápoles también pinchó 1-0 en el campo del Udinese, la Fiorentina que volvió a perder 1-2 ante el Las Verona, y el Inter que fue prácticamente el único que ganó de esos tres, bueno, el único que ganó de los tres líderes, 1-2 en el campo del Girona, se lo complicó un poco al final, pero otra vez Lautaro Martínez a un grandísimo nivel, y luego la Juve ganó 0-1 en el campo del Bolonia, y la Roma ganó 1-0 ante el Como, que también era un partido muy importante, ambos estos últimos, los partidos de la jornada, y de hecho, bueno, yo creo que la Roma, a tan solo 3 puntos del título, se puede considerar claramente como otro de los aspirantes a la Serie A. Sí, sin duda. Luego de este resultado, pues cobrar incluso más vitalidad. Y bueno, yo recuerdo que dijimos en la previa que era una jornada de picar piedra. Pues ha habido 2 equipos que no han conseguido picar piedra del todo y el que lo ha aprovechado ha sido el Inter, que además, pues como han caído ahí los partidos que eran más o menos uno tras el otro, pues veías viendo cómo el Milan ya empezó mal, luego el Napoli fue incluso peor porque acabas perdiendo, que es pues más dramático todo. Y como has dicho tú, Lautaro, que está a un nivelazo esta temporada, luego de que hubiera un poquito de dudas la temporada pasada, yo creo que esta temporada pues se han ido totalmente, y es que ahora mismo está marcando en todos los partidos, además goles súper importantes, y yo creo que es claramente el Inter el ganador de esta jornada, porque yo creo que era muy importante ganar estos equipos que a lo mejor te puedes esperar que son más fáciles, pero como se ha vuelto a demostrar en esta ocasión, cuesta bastante, y es por eso que tiene mérito además una victoria en el Inter, o sea, en el caso del Inter, que fue en el campo del Genoa. Sí, que se le acabó complicando, porque marca, es verdad que se adelantan 0-2 relativamente rápido, me parece que es en media hora o en la primera parte ya lo teníamos, pero luego acaba marcando Vitinha, no el Vitinha del PSG, sino que, bueno, al minuto casi 70, y bueno, al final hay una reona ahí final, pero bueno, lo pueden aguantar bien, y bueno, evidentemente, como decías tú, claramente los ganadores de la jornada, porque recuperan el liderato, 33 puntos, 32 tiene el Milan, 31 tiene el Napoli, 30 tiene la Roma, impresionante, 4 equipos en solo 3 puntitos, la Juve luego ya por detrás con 26, Bologna con 25, Como con 24, Lazio 22, y luego ya por detrás Sassuolo, Udinese, Cremonese, Atalanta, que sigue bastante mal, la verdad, Torino, Lecce, Cagliari, Genoa, Parma, y en el descenso Verona y Pisa, que hombre, yo creo que todavía pueden salir, y la Fiore, que a mí me genera una incógnita enorme porque debería estar luchando por posiciones europeas, pero ahora mismo está a 8 puntos de salir del descenso. Sí, la verdad que es bastante dramático, sobre todo porque semana a semana vamos diciendo, bueno, no puede ser que la Fiore esté tan abajo, en algún momento tienen que ganar, pero es que de momento las sensaciones siguen siendo igual de malas, y tú ves la plantilla y te sorprende que estén en esta situación. Pero bueno, a ver si hay algún cambio de entrenador que pueda cambiar la dinámica, porque yo creo que ahora mismo es de lo poco a lo que se pueden agarrar, porque si el equipo sigue igual, pues creo yo que muy poquito va a poder cambiar aquí. Bueno, y de hecho me parece que leí ayer que la temporada que viene es justo la de su centenario, así que, hombre, creo que no sería la mejor idea pasarla en segunda división, además cuando llevan varios años estando más cerca de Europa que del descenso. Pero bueno, vamos ahora a la Bundesliga, donde hemos tenido una jornada muy curiosa, la verdad, porque otra vez, en una jornada en la que pincha el Bayern, pinchan todos los demás que le seguían atrás. El primero de ellos fue el Leipzig, que perdió 3-1 en el campo del Unión Berlín, 2-1 en el San Pauli ante el Heidenheim, 4-1 el Hoffenheim ante el Hamburgo, 1-3 el Mönchengladbach, perdió otra vez ante el Wolfsburgo, 1-0 el Eintracht de Frankfurt ante el Augsburgo, 2-0 ganó el Leverkusen, este sí, ante el Colonia, 1-1 pinchazo el Dortmund en el campo de Friburgo, 2-2 empató el Bayern, y de hecho lo empató al minuto 80 con un penalti ante el colista, el Mainz, y el Werder Bremen, que perdió 0-4, una gran victoria por parte del Stuttgart, que bueno, es cierto que a pesar del pinchazo del Bayern, no cambia demasiado lo que pasa en las posiciones primeras, porque básicamente todos los de atrás, menos el Bayer Leverkusen, que quizá puede ser candidato al título, aunque para mí me parece que solo hay un candidato, pinchó también. Sí, la verdad que ha sido una jornada curiosa, por eso mismo que comentas, que cuando pincha el Bayern, pues pinchan los perseguidores, aunque Leverkusen en esta ocasión sí que lo consiguió aprovechar. Pero en esta ocasión les voy a dar un punto de confianza a Leipzig y Dortmund, porque jugaban antes que el Bayern, entonces no sabían exactamente si iban a pinchar o no, pero igualmente es una pena que justo cuando pinchen pues también lo hagan. Además, un Bayern que incluso pudo perder perfectamente el partido, Sí. porque el penalti es ya al final del encuentro. Además que a mí me pareció un poquito riguroso incluso, o sea, sí que lo agarra, pero eso dependiendo del día, pues te lo pitan o no. Así que pues rescatan un punto que, aparte de para seguir pues bastante distanciados respecto al resto, también les sirve para mantener esa racha que siempre comentamos de imbatibilidad, y yo creo que va a ser lo que tienen que aspirar a mantener toda esta temporada. Y además pues consiguen distanciarse incluso respecto al segundo y el tercero, bueno, respecto al segundo, porque el tercero, el Dortmund, sí que suma un puntito también,
Además, ahora que me ha venido a la cabeza el Dortmund, que claro, tuvo mucho tramo del partido con uno menos, y es cierto que incluso el Friburgo pues tuvo oportunidades para marcar el segundo y matarlos definitivamente, pero bueno, al menos rescatar un puntito que les sirve para mantenerse pues en esa cómoda distancia de Champions League. Sí, es verdad que no fue el mejor partido del Bayern, de hecho fue el partido de la temporada quizá en el que más cerca estuvo de perder, pero como decíamos antes, pues parece que no ha sido demasiado dañino porque todos los de detrás tampoco lo hicieron demasiado bien. De hecho, hablando del Dortmund, bueno, está evidentemente la expulsión, como decías tú, de Jude Bellingham, que es verdad que no está teniendo el mejor inicio posible en Dortmund. De hecho, yo leí alguno tuit que es el peor debut en la historia de cualquier jugador del Dortmund. Quizás un poco exagerado, habría que hecho un poco la hemeroteca ahí. Pero bueno, es verdad que quizá la roja no es tan culpa suya, porque el pase que le mete Kobel no es el más beneficiario, la verdad. Es en una posición muy complicada de espaldas y sin ver, y además viene con toda la inercia el futbolista del Friburgo, con lo cual puedes entender que al final está un poco vendido. Quiero decir, me recuerda un poco a la de Eric García ante el Mónaco el año pasado. Pero bueno, al final, bueno, si quieres repasamos la clasificación: 38 puntos el Bayern de Múnich, 29 tanto Leipzig como Borussia Dortmund, que hombre, en la lucha por el segundo puerto no pueden estar más igualados, 26 Leverkusen, también Hoffenheim, 25 el Stuttgart, perdón, y 24 el Eintracht, que son claramente los que yo creo ahora mismo marcan las posiciones europeas, y luego ya un poquito por detrás, Unión Berlín, Friburgo, Colonia, Mönchengladbach, Werder Bremen, Wolfsburgo, Hamburgo, Augsburgo, el San Pauli en el playoff de descenso, y el Heidenheim y el Mainz, que parece que ahora mismo serían los que se fueran a segunda división, sobre todo el Mainz, que otra vez decimos que esto es sorprendente y además es el que más lejos está de poder salir. Y en esta ocasión, otra vez, el último ha sido el que más le ha complicado la vida al primero, es otro dato que se ha repetido en esta jornada. Pero sí, otra cosa que se suele repetir bastante es que los equipos sacados en Burgo siempre se acaban, sea como sea, o juegan seguidamente cuando decimos el calendario, o siempre son las últimas posiciones en la Bundes. La verdad que es un dato curioso. Pero bueno, yo creo que ambos estos equipos ahora mismo, la verdad que cualquiera de estos, creo que aspiran al descenso o al menos van a estar bastante cerca. De hecho, creo que hay una distancia bastante heavy entre Europa y luego casi que la lucha por el descenso son bastantes equipos, o sea, ahí hay una brecha bastante grande, pero bueno, a ver si con el resto de las jornadas pues se va igualando un poquito. Pues veremos lo que pasa. Al final, una jornada, yo creo en general, ya no solo la Bundesliga, interesante, en la que hemos tenido varios cambios, como comentábamos al principio. Veremos esta semana, que es verdad que no hay Champions League, ni Europa, ni nada de eso, sino que tenemos algunos partidos de Conference y de Copa del Rey y Carabao, que bueno, es verdad que no hablaremos de ellos porque quizá no son tan interesantes todavía como para comentarlo, pero bueno, con ganas del fin de semana. Veremos si hay alguna eliminación sorpresa en Copa, que bueno, si la hay, quizás sí que tenemos una sección y hablamos de ello. Pero bueno, ya con ganas de encarar prácticamente las últimas jornadas del año y ver lo que nos depara el final de curso en 2026. Efectivamente, ya sabéis qué es lo que toca si habéis llegado a esta parte del vídeo, ¿no? Efectivamente, dejad un pedazo de que este vídeo os haya gustado, suscribiros al canal si no lo estáis todavía y activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Además de eso, no olvidéis seguirnos En nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, que las tenéis aquí debajo en la descripción, le dais al enlace, nos seguís, le dais like, todo eso, y como decimos siempre, os lo agradecemos y nos ayudáis un montón. Muy bien, pues con todo esto dicho, nos despedimos. Adiós. Chao.